El 22 de mayo de 2021, 172 corredores emprendieron un recorrido que atravesaba las colinas y los valles del Área Geológica Nacional del Bosque de Piedra del Río Amarillo en China. Era un día frío y nublado, y el camino por delante era largo. Estaban participando en un ultramaratón de 100 kilómetros o 62 millas. Esperaban tener dificultades. Esperaban ser llevados al límite. Muchos podrían haber tenido dudas sobre si terminarían todo el recorrido, pero ninguno de ellos estaba preparado para cómo terminaría realmente la carrera, sin que nadie llegara a la meta y con uno de cada 8 competidores muerto en el camino. Una ultramaratón es cualquier carrera a pie que sea más larga que la distancia típica de un maratón, que es de 42.2 kilómetros o 26 millas. La mayoría de las ultramaratones son de al menos 50 kilómetros o 31 millas, pero muchas son mucho más largas. Las carreras pueden durar varios días seguidos, cubriendo distancias de cientos de kilómetros. Además de las distancias increíbles que implican, las ultramaratones a menudo se organizan en lugares con terreno complicado. Regiones montañosas, zonas desérticas o rutas que requieren que los corredores vadeen ríos y arroyos. El recorrido del ultramaratón de Gansu, que se había llevado a cabo en China cada año desde 2018, se consideraba bastante desafiante, pero no estaba entre las carreras más extremas. El recorrido era de 100 kilómetros o alrededor de 62 millas de longitud, serpenteando por el terreno rocoso y montañoso del Área Geológica Nacional del Bosque de Piedra del Río Amarillo. La mayor parte del recorrido carecía completamente de árboles y, en general, estaba muy expuesto. En ciertos puntos, los competidores tenían que atravesar zonas rocosas y usar las manos para trepar por pendientes empinadas. Dada la distancia y el tipo de terreno, se esperaba que la mayoría de los competidores tardaran al menos 20 horas en terminar el recorrido. Aquellos que lograran llegar a la meta recibirían una recompensa de 1.600 yuanes cada uno, el equivalente a unos $250 estadounidenses en 2021. Por supuesto, habría varias paradas en el camino hacia la meta, puntos de control donde los competidores podrían descansar e incluso recoger suministros. En el punto de control 6, por ejemplo, había una zona para cambiarse donde los corredores podían recibir primeros auxilios, recoger un cambio de ropa y reabastecerse de suministros. Sin embargo, no todos los puntos de control ofrecían tales lujos. Algunos otros puntos de control tenían poco más que unas cajas de agua embotellada como único servicio. 172 competidores se inscribieron en la carrera, tanto corredores de élite como aficionados. El único requisito de entrada era que hubieran completado antes un ultramaratón similar. Muchos de los que se inscribieron ya habían hecho más de uno, y algunos tenían docenas en su haber. Entre los atletas destacados que participaron estaba Liang Jing, campeón de ultramaratón de 31 años, cuyo historial era tan impresionante que otros corredores lo conocían como el General Liang, una referencia a la percepción de que era un líder en los círculos de ultramaratón. Había salido victorioso de muchos desafíos difíciles antes, incluyendo un ultramaratón en 2018 a través del desierto de Gobi. Otro corredor que se consideraba un serio contendiente era Huang Guanzhun, de 34 años, quien había ganado el maratón en los Juegos Paralímpicos Nacionales de China en 2019. Después de un accidente médico cuando era niño, tenía audición limitada y no podía hablar, pero aún así era un corredor de largas distancias extremadamente fuerte y exitoso. La mayoría de los competidores llegó a la zona 1 o 2 días antes del inicio de la carrera. Se hospedaron en pueblos y aldeas cercanos a la entrada del Área Geológica Nacional del Bosque de Piedra del Río Amarillo, por donde pasaba el sinuoso recorrido. Mientras los corredores se registraban antes de la carrera, el clima en la zona era agradable, cálido y despejado, con un sol suave y apenas una ligera presencia de nubes. Parecía un clima perfecto para la carrera. La mayoría de los corredores había empacado una mochila con suministros extra y capas de ropa adicional. Esto sería transportado al punto de control 6 para que pudieran recogerlo a la mitad de la carrera si lo necesitaban. En su mayoría, dado el clima agradable, los corredores optaron por dejar su equipo para clima frío dentro de sus mochilas. Lo único que estaban obligados a llevar en caso de emergencia era una manta espacial compacta. Los organizadores también les dieron dispositivos GPS a los corredores. Cada dispositivo GPS tenía un botón de llamada de emergencia, pero pocos corredores anticiparon realmente necesitarlos.
Para el día de la carrera, el 22 de mayo de 2021, el clima había empeorado. El día amaneció mucho más frío que el anterior. Mientras los corredores se alineaban en la línea de salida usando ropa deportiva ligera como shorts y camisetas, muchos se veían visiblemente temblando de frío. Aún así, no había motivo de alarma. Anticipaban entrar en calor a medida que avanzara la carrera y creían que el clima también podría mejorar. Los organizadores no les habían informado sobre ninguna condición climática extrema esperada. Aunque hacía frío y era un poco incómodo, la sensación principal era de entusiasmo por la carrera que les esperaba. Cuando los corredores partieron a las 9 de la mañana, la temperatura era de aproximadamente 7 grados Celsius o 44.6 grados Fahrenheit. A medida que los corredores ascendían por las colinas, pasando los puntos de control 1 y 2, la temperatura bajó, cayendo hasta que, teniendo en cuenta la sensación térmica, corrían en condiciones cercanas al punto de congelación. Comenzó a llover, y pronto la lluvia fue seguida por aguanieve y lluvia helada. La niebla descendió, y fuertes ráfagas de viento azotaron a los corredores mientras avanzaban por el recorrido expuesto y montañoso. La sección entre los puntos de control 2 y 3 era una de las partes más empinadas y expuestas del recorrido. Para cuando los corredores líderes llegaron a esa parte, el viento y la lluvia eran intensos, reduciendo la visibilidad y golpeándolos sin piedad, haciendo difícil ver y aún más difícil orientarse. Muchas señales del sendero se habían volado con el viento, y no había personal ni comisarios en esta sección de la ruta para ofrecer orientación. Los corredores estaban por su cuenta. Ante estas duras condiciones y las bajas temperaturas, algunos corredores se dieron la vuelta. Otros siguieron adelante. Algunos esperaban poder avanzar y llegar a una parte del recorrido más resguardada, mientras que otros temían que regresar y tratar de descender sería demasiado arriesgado debido al cambio en las condiciones. Sin embargo, mientras más avanzaban, peor se ponía el clima. A las 11:50 am, el primer corredor usó su dispositivo GPS de emergencia para pedir ayuda, pero no recibió respuesta. Más o menos al mismo tiempo, otros corredores empezaron a usar sus dispositivos personales para pedir ayuda. La carrera tenía un grupo de WeChat, en el que los corredores publicaban actualizaciones y fotografías de ellos mismos, acurrucados en la ladera de la montaña. Sin embargo, en la sección más brutal del recorrido, entre los puntos de control 2 y 3, había muy poca señal de celular. Esta zona sin señal era algo de lo que los organizadores no estaban al tanto, y los corredores no habían anticipado. Ahora, eso significaba que quienes más necesitaban ayuda estaban varados en un lugar donde no podían pedirla. La situación se estaba volviendo desesperada. Los corredores recurrieron a las mantas de emergencia que se les había indicado llevar, pero estas eran arrancadas o incluso hechas trizas por la fuerza del viento. Y, incluso cuando lograban sujetarlas, las delgadas mantas de aluminio hacían poco para protegerlos del viento feroz y la lluvia helada. Los corredores se refugiaron detrás de rocas o en cuevas. Algunos se acurrucaron juntos para darse calor. Otros, abrumados, colapsaron y cayeron inconscientes, afectados por la hipotermia. Los organizadores de la carrera contrataron a una empresa privada llamada Blue Sky Rescue para recuperar y brindar primeros auxilios a los corredores que tuvieran problemas en el recorrido. Sin embargo, estaban equipados para rescatar a corredores individuales que sufrieran alguna enfermedad o lesión y no contaban con los recursos para asistir a las decenas de personas que ahora estaban en peligro. El equipo de Blue Sky Rescue subió por el recorrido y pudo escoltar a 18 corredores de regreso, pero había muchos más que aún necesitaban ayuda. Abrumados, pidieron apoyo adicional a los servicios de emergencia. Mientras los bomberos se dirigían al lugar remoto, un pastor local llamado Chu Keming se topó con algunos corredores en apuros. Él estaba de mala gana a la intemperie en medio del mal tiempo para supervisar el pastoreo de sus ovejas, y se sorprendió muchísimo al encontrarse con un grupo de desconocidos vestidos solo con shorts y camisetas, algunos de ellos claramente sufriendo de hipotermia. Él escoltó a 6 corredores hasta la cueva donde normalmente descansaba cuando trabajaba en la montaña, encendió una fogata y luego salió de nuevo a buscar a otros. Sin embargo, los siguientes 3 corredores que encontró ya estaban muertos. Yu se vio obligado a refugiarse del clima durante unas horas, pero tan pronto como las condiciones mejoraron lo suficiente, bajó la montaña hasta que tuvo señal de teléfono móvil y llamó a un contacto en una aldea cercana.
Los residentes de la aldea de Changsheng sabían que algo andaba mal en las colinas sobre su hogar, pero solo les habían dicho que algunos atletas necesitaban suministros de emergencia. La llamada de Chu les hizo saber que había personas en peligro inmediato, y en pocas horas alrededor de 50 aldeanos reunieron suministros y subieron caminando hasta el punto de control 3 para buscar sobrevivientes. Los aldeanos llegaron al lugar una hora antes que los servicios de emergencia. Con su conocimiento superior del área, los aldeanos pudieron orientarse bien y terminaron ayudando a los bomberos, quienes, a pesar de tener mejor equipo, se perdían repetidamente y tenían dificultades con el terreno. Para el día siguiente, la operación de rescate había terminado y se conocía el número final de fallecidos. 21 corredores habían muerto y muchos más fueron hospitalizados. Solo 4 corredores habían llegado al punto de control 4 y el resto o habían quedado varados por el clima, habían regresado por su propia cuenta o no habían sobrevivido. El desastre se había cobrado la vida tanto de corredores profesionales como aficionados. De hecho, tanto Liang Jing como Huang Wanzun, a pesar de su amplia experiencia y excelente condición física, perdieron la vida a causa de la hipotermia en el recorrido del ultramaratón de Gansu. Tras este desastre sin precedentes, hubo fuertes críticas por la falta de planificación desde emergencias. Los organizadores de la carrera no habían dispuesto que algunos de los puntos de control en las zonas más remotas de la ruta tuvieran personal. No habían previsto contingencias para condiciones meteorológicas extremas y no habían exigido que los corredores llevaran suficiente equipo de supervivencia para realmente sobrevivir a un cambio drástico en las condiciones. La carrera había sido organizada por el gobierno local de la prefectura, donde se llevó a cabo, con la asistencia del Área Geológica Nacional del Bosque de Piedra del Río Amarillo. Habían confiado en una empresa de marketing deportivo para encargarse de la logística de la carrera mientras ellos se enfocaban en promoverla y usar el evento para ayudar al desarrollo económico de la zona. 5 personas que ayudaron a organizar la carrera fueron acusadas de incumplimiento del deber o negligencia y recibieron sentencias de prisión de hasta 5 años cada una. Además de esto, cualquier deporte que no tuviera normas nacionales de seguridad establecidas fue prohibido hasta que se pudieran acordar dichas normas. Sin embargo, en los años siguientes, se establecieron normas de seguridad para ultramaratones en China y en otras partes del mundo. Ahora, en muchos países es obligatorio que los organizadores de carreras hagan planes para eventos climáticos extremos y aseguren que los competidores lleven consigo equipo básico de supervivencia cuando participen. Con estas nuevas medidas implementadas, los maratones y ultramaratones han seguido ganando popularidad en China. Ahora hay docenas de ultramaratones que se llevan a cabo en todo el país, y la organización de cada uno de ellos está influenciada por el desastre que ocurrió durante el ultramaratón de Gansu en 2021.